Bueno, buenas tardes a todos y todas. Eh, Hoy tenemos el segundo encuentro del ciclo de seminarios abiertos de investigación de la sede andina, donde van a ir exponiendo distintos investigadores y docentes que trabajan en las 9 unidades ejecutoras que tenemos en la sede. En esta oportunidad, el expositor va a ser Roberto Cosul, que es profesor regular de la Universidad Nacional de Río Negro, es vicerrector de la sede andina, es categoría 2 en el programa de incentivos, experto en desarrollo económico y energía, y bueno, ya ha realizado distintos trabajos de investigación en la universidad, tanto en apoyo institucional, por ejemplo, a través de haber formulado el PDI de la universidad, y también ha trabajado en el Plan de Desarrollo Sustentable para San Carlos de Bariloche, Visión 2025, es integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad, CIETES, de la sede andina, y bueno, ha dirigido proyectos complejos en el área de la energía, del desarrollo económico, de la regulación del sector energético, ha trabajado también sobre modelos matemáticos para proyecciones socioeconómicas y energéticas, y también sobre aspectos teóricos y empíricos del crecimiento económico. También quería mencionar que esta charla se inscribe dentro de la participación que tiene la Universidad Nacional de Río Negro en el programa de Argentina Futura, ¿sí? que dirige Grimson, que por ahí muchos de ustedes habrán escuchado hablar de este programa, que básicamente nuclea a científicos, intelectuales de Argentina, que, bueno, trabajan de manera articulada para pensar cómo la Argentina se puede desarrollar en los próximos años, ¿no? Así que bueno, en ese marco, entonces Roberto Cosul va a exponer sobre escenarios en la post-pandemia, aspectos económicos, tecnológicos, geopolíticos y otros desafíos para la Argentina, ¿sí? Así que bueno, los dejo entonces ya con Roberto. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a esta charla. Mañana se replica a las 14 horas. Y bueno, voy a comenzar directamente a la presentación. Bien, en este momento deberían estar ya viéndola. Sí, se ve. Sí, ahí se ve. Perfecto. Bien, la mecánica en todo caso es, si alguien desea interrumpir durante la exposición no habría problemas, y si no, escribir en el chat y Wanda va a recopilar estas preguntas y las respondemos al final. Sí, si me permitís, Roberto, exactamente, como para facilitar tu exposición, les iba a invitar a los participantes a que escriban sus preguntas en el chat y luego te las voy a leer como para ir pudiendo responder y en caso de necesitar tomar la palabra también va a ser registrado, ¿sí? Gracias. Muy bien, muchas gracias, Wanda. Entonces, comienzo, esto se inscribe en el eje 1, digamos, de lo que es Argentina Futura, que se refiere a la dinámica de la globalización en el contexto post-pandemia, escenarios posibles, escenario de cooperación multilateral es el título grande, y el de la charla en particular se refiere a aspectos geopolíticos, tecnológicos y sociales y su relevancia para la Argentina. Entonces, en primer lugar, quisiera comenzar con algunos antecedentes que no son menores, porque de algún modo ya hacia la crisis del 2009 se perfilaba que iba a emerger, digamos, en el mundo una nueva ola, digamos, de desarrollo tecnológico, donde el medio ambiente, las tecnologías vinculadas al medio ambiente, como las energéticas, la nanotecnología, la biotecnología y el cuidado de la salud aparecían en el centro de este nuevo paradigma que normalmente siempre se suma a los, digamos, a los desarrollos anteriores en ciclos crecientes de
crecimiento económico, en este caso con una particularidad, y es que el COVID-19 disparó este nuevo ciclo largo, digamos, de algún modo y lo instaló en la agenda. Si vemos las tendencias del comercio mundial para entender un poco en qué consiste, digamos, el punto de ruptura, en el año 2009 tenemos que las exportaciones de China superan a las de Estados Unidos en términos de mercancías y hacia el 2011-2012 comienzan a superarla también en términos de exportación de bienes y de servicios, digamos, ¿no? Entonces este es un momento interesante porque es precisamente el momento, si ustedes lo ven, en donde algunos se preguntan si la globalización ya, digamos, entró en una fase de declinación, si va a continuar o no va a continuar, de qué modo va a continuar, y esto no es un tema menor teniendo en cuenta que desde los años 90 hasta prácticamente la crisis del 2009 o en mi análisis hasta el 2012-2014, la globalización era creciente y daba lugar a una forma muy particular del comercio internacional. En la figura de la UNCTAD, que aparece claramente que el máximo se alcanza en 2014, luego de un periodo, digamos, de recuperación después de la crisis del 2009, pero que ya 2015, 2016 y hacia adelante el comercio internacional de mercancías comienza a decrecer. Y una primera pregunta que uno se hace con respecto a esto es ¿en qué influyen las importaciones de China con respecto al comportamiento del valor agregado de los países industriales, de los países más desarrollados, no de los países en desarrollo? Y uno nota, haciendo esta correlación, en primer lugar, que la correlación es robusta en términos de, digamos, de lo que son dos variables independientes. Tiene algún problema de autocorrelación no demasiado grave, digamos, si uno para una correlación de dos variables, esto es muy importante, los coeficientes estadísticos son todos muy significativos y uno ve que hay una desaceleración global, es decir, si China importa menos, la producción industrial de los países desarrollados también entra en crisis. Entonces, la pregunta es, ¿esto va a continuar de esa manera o va a haber, digamos, hay un cambio a partir del desarrollo tecnológico? La pregunta si el proteccionismo mejora el desempeño de las industrias de los países desarrollados, daría la sensación que no, y vamos a verlo casi sobre el final de la presentación porque la respuesta es no. También, digamos, esto se vincula al hecho de que mientras que entre el 70 y el 2003 los países desarrollados, que contenían al 15 al 20, o al 20% de la población mundial en todos los casos, producían casi el doble de la producción industrial de los países en desarrollo, es decir, los que contienen casi al 80, 83, 85% de la población mundial, se revirtió, digamos, con la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio en un ciclo de prosperidad basado justamente en este comercio internacional 2013 a 2014 y se revierte entre 2014 y 2017 y aquí aparecen, digamos, las imágenes de la guerra comercial y las opiniones negativas en Estados Unidos con respecto al papel de China, es decir, mientras que hasta el 2011, digamos, las opiniones eran favorables, a partir, digamos, de la polarización política aparece una opinión desfavorable y una opinión, digamos, una opinión favorable en descenso y una opinión desfavorable en ascenso. Sin embargo, si uno se pregunta si las compañías americanas se han salido de China, uno ve que entre 2016 y 2020 apenas un 6% de las inversiones de empresas estadounidenses se fueron de China y no se fueron precisamente a Estados Unidos, sino a otros lugares del mundo. Y esto sí es importante porque el desbalance comercial entre Estados Unidos y China era creciente, digamos, hasta el año 2019 y en el año hasta el año 2018 y en el año 2019, a partir de digamos, antes aún del COVID, aparece claramente un descenso muy importante de este desequilibrio comercial resultante del proteccionismo, digamos, ¿no? Ahora bien, emerge en la semana 9 del año 2020, ¿no es cierto?, la pandemia
con estos mapas, y si tomamos una foto en la semana 36, es decir, muy reciente, tenemos, digamos, el crecimiento de los contagios del orden de los 94.000 aquí a 26 millones, hoy pueden ser 27, 28, y el número de muertes 3.200 y 862.000 por este lado. El mensaje, porque aquí la importancia de analizar los mensajes es fundamental, es decir, esto deviene de los riesgos de un mundo global. Es la cantidad de vuelos que se hacen desde China a Europa y a Estados Unidos, o sea, toda esta ruta fuerte de los países ubicados en esta línea del norte, digamos, darían cuenta de las causas y de los peligros de un mundo hiperglobalizado, donde a través de esta conectividad aérea, digamos, se facilitó la transmisión de una pandemia. En esta gráfica que ustedes ven acá, muy chiquitita, en realidad muestra que el número de decesos con respecto a los que hubieran fallecido normalmente en cualquier circunstancia es una cifra mínima, digamos, ¿no? Esto está sobre dos ejes, representa el 3% del total de decesos. Sin embargo, el hecho de que se extienda en todo el mundo y de que no se conozcan los efectos no solo letales, sino de daño en el organismo a largo plazo, generan, digamos, una sensación de pandemia y de medidas de restricciones de distinto orden en el mundo, y uno ve acá los casos diarios que siguen más o menos en un plató o en un límite, digamos, ¿no? Bien, entonces cuando uno revisa qué efectos va a tener esto sobre la economía en los escenarios globales, y toma los datos de marzo de 2020, cuando esto recién empieza, se formulan 7 escenarios en los cuales se combina la posibilidad de que sea temporario o no, y en qué caso entra en riesgo solamente China o entra en riesgo todo el mundo, porque el origen de la pandemia se le atribuye, digamos, al tema de Wuhan, digamos, ¿no? Bien, ¿cuál es la importancia de estos escenarios que son tempranos y muestran, digamos, en sus resultados, digamos, ¿no es cierto?, la dinámica para China, es decir, esta caída de crecimiento del producto, ¿no es cierto? Y en el caso de las inversiones hacia China, es este comportamiento. En cambio, para Estados Unidos, digamos, el impacto iba a ser menor y a su vez la recuperación de las inversiones en Estados Unidos iban a ser mayores. Es decir, que en 2020 se pensaba que el impacto a corto plazo iba a ser mayor en Estados Unidos, pero las menores inversiones en China modificarían el crecimiento posterior. Este fue uno de los primeros mensajes en términos de escenarios de cómo podía impactar el COVID-19 a escala mundial, ¿no? Y cuando uno se pregunta cómo estaba incluida la Argentina en esto, porque esto fue hecho para los países del G20, de la cual Argentina es miembro, en la figura número 1 dice, bueno, en realidad Argentina tiene una posición favorable en términos geográficos porque no tiene tanta conectividad directa y va a tardar más en llegar aquí. Es interesante este indicador porque esta es una lectura de cómo nos ven desde afuera, y el sistema de salud es visto como muy favorable, mucho más favorable que el de China o inclusive que el de Brasil o el de muchos otros países integrantes del G20, y en niveles intermedios, tal como sitúan en general a la Argentina los índices de desarrollo humano en un puesto de clase media mundial, digamos, en donde no estamos todo lo bien que deberíamos, ni tan mal como se piensa. Sin embargo, el enfoque, digamos, en donde se sitúa la Argentina en un escenario más desfavorable, tiene que ver con las dificultades de gobernanza, donde tampoco es el peor de los países, también la tienen, digamos, otros países como puede ser Brasil, pero el riesgo financiero previo al acuerdo del FMI, por supuesto, porque esto es marzo del 2020, era el mayor de todos. ¿Sí? Si uno tiene en cuenta la noticia con respecto a esto, se da cuenta que este es un riesgo permanente en la Argentina. Ahora bien, cuando se combinan todos estos estándares, el resultado neto termina siendo que Argentina es un país tan riesgoso, digamos, como Chile, como China, perdón, o como la India, o como otros del G20, y en la línea por debajo estaría el grupo de países menos vulnerados,
y por la línea de encima en los países más vulnerados. Y Argentina se ubica en la línea de lo que es en general los países de entorno medio dentro del grupo del G20. Entonces, digamos como que esto es importante porque afecta las percepciones de cómo va a ser en la eurozona, en los Estados Unidos, en América Latina, en Asia, y fue una percepción temprana. Ya en septiembre de 2020, digamos, las cosas cambian. En esta representación, digamos, ¿no es cierto?, se mide la pérdida del mercado de telefonía móvil de China. Ya vamos a hablar del tema del mundo 5G y de la disputa entre China y Estados Unidos por ese mundo. Se empalmaría con una tendencia del resto del mundo hacia fines del 2020, y en el caso de la industria automotriz, que es otro gran competidor en ciernes, digamos, no aparece muy claro lo de China. Lo que sí está claro es que los sectores más afectados van a ser las aerolíneas y todas las actividades fuera de línea, es decir, al pasar, digamos, a la necesidad del comercio electrónico, los comercios, restaurantes, hoteles, tienden a, digamos, a formar parte de lo que se llama tempranamente como la destrucción de capital permanente y capital humano. Si esto se instaura por un largo periodo, digamos, es el punto más complicado, y aparecen entonces las medidas de cómo tratar de mitigar esto. En las últimas, digamos, proyecciones que se realizan, en este caso son de la OECD, digamos, los países desarrollados, Argentina aparece no entre los más desfavorecidos, ¿no? Es decir, España, Francia, Italia, el Reino Unido, la República Checa y toda la zona del euro aparecen como más desfavorecidas que países como la Argentina o Nueva Zelanda. Aquí está el promedio de los países ricos, y aparecen acá, digamos, Chile con menos impacto y China con menos impacto. Es decir, se invierte totalmente el mensaje, y aparece como China y Asia en general, digamos, toda la región acá tenemos a Indonesia, China, Corea, digamos, como mejor preparados junto con los países nórdicos, digamos, ¿no? Y con algunos de Europa. Bien, siguiendo con las proyecciones de septiembre de 2020, digamos, acá están, este pico máximo, digamos, se da con las máximas restricciones a la movilidad. Luego habría la posibilidad de que se retome este sendero de crecimiento, lo que quiere decir que con respecto al escenario prepandemia, la economía mundial caería un 6%, lo que es muchísimo, y con la segunda ola de contagios, esto podría llegar al 10% a escala mundial. Y por lo tanto, digamos, la gran pregunta es si esto refuerza el escenario de deglobalización o, por el contrario, nos lleva a otro rumbo, digamos, después de noviembre o finales de año, cuando se despejen algunas dudas bastante importantes. La última que recibí ayer, digamos, tiene que ver con generar casi una esperanza, porque ahora esta es la misma fuente, digamos, que en la lámina anterior, simplemente que ahora aparece, digamos, una posibilidad de recuperación que no pondría el mundo tan lejos, digamos, en este caso más o menos habría unos menos 5% de crecimiento del PBI con respecto a lo previsto, pero sigue siendo, digamos, fuerte en el caso de que empeore, y en la tendencia media sigue siendo del orden del 6%, una cosa de ese tipo. Bien, la pandemia como elemento disruptivo también tiene el efecto de la pérdida en horas trabajadas. Según la OIT, durante el primer, digamos, cuatrimestre el primer trimestre, perdón, del 2020, estas eran la pérdida de horas trabajadas, que se incrementaron en Asia un 12-13%, y que por lo tanto también en la segunda ola, si se da y se profundiza, va a haber una pérdida de horas trabajadas superiores a las caídas del producto. Y la pregunta es, ¿esto en términos globales y promedios significa un aumento de la productividad con menores ingresos para los trabajadores o no? Porque esta cuestión de destrucción de capital humano por un cambio tecnológico profundo en los próximos años va a estar en el centro del debate, es decir, quién se queda con
la renta de ese aumento de productividad tecnológica y cuáles van a ser los mecanismos del Estado-Nación para hacerle frente a ello, ¿no es cierto? Las pérdidas aquí aparecen, digamos, también programadas para los países, digamos, del área asiática, y uno ve que hay en general un pronóstico que hacia 2021 lo sitúa en términos favorables. Y acá es una cosa interesante porque la pandemia no puede producir ahora desplazamientos, pero un mundo más pobre, porque vamos a ver luego que en el caso de los países menos desarrollados, digamos, la destrucción de actividad económica puede llevar, además de los conflictos bélicos, a niveles muy fuertes de personas que quieran emigrar. Es muy interesante que los conflictos después del 9 digamos, del 11 de septiembre del 2001, es decir, hace 2 décadas, produzcan desplazados en la misma cantidad que se produjeron durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto conduce entonces a una pregunta también del potencial que tienen países como la Argentina para recibir inmigrantes en forma selectiva o no, si esto es una oportunidad o es una amenaza, temas de ese tipo. Necesitamos hacer una breve caracterización del comercio exterior de la Argentina para entender, digamos, en cuánto y por qué nos puede afectar esto, porque desde el punto de vista geopolítico no está tan claro y desafía un poco la percepción general que se puede tener de que nosotros comerciamos fuertemente con China, porque en realidad el comercio grueso se da en el área de América Latina. Asia representa un 24% de este comercio de Asia, el grueso efectivamente es China, Europa el 18%, y América del Norte el 9%, es decir, en qué medida nos afecta, digamos, un cambio de orientación en el rumbo del comercio. Es una pregunta que no se puede responder. Lo que uno puede decir es que Argentina presenta un comercio diversificado en destinos, pero no en bienes. Y ahí sí existe, digamos, un fuerte problema, y es que el grueso de las exportaciones argentinas son productos manufacturados en forma muy primaria, de a su vez productos primarios. Por ejemplo, en el complejo sojero son pellets, aceite de soja y porotos, y la parte industrializada ha tendido a descender en los últimos años por la instalación de fábricas de estos mismos productos, digamos, en los países importadores. Esto además está mediatizado por cadenas globales de valor, de las cuales algunas son transnacionales americanas, europeas, y otras son chinas, digamos, o chinoamericanas. Y el otro comercio es el de material de transporte fuerte, que se limita al Mercosur. Si uno ve los saldos en balanza comercial con un mismo nivel de exportaciones, la Argentina finalmente, digamos, tuvo que caer, digamos, en el ajuste vía las devaluaciones sucesivas, porque la venta en el mercado interno de productos industriales, dado que no se exportan en la misma medida que se importan insumos y bienes de capital, implican unos desequilibrios de tal magnitud en términos de miles de millones de dólares, perdón, exactamente en millones de dólares, que no cierra, digamos, la balanza comercial, y por lo tanto este es un problema de escasez de divisas y por lo tanto de falta de acceso de dólares que perturba el normal funcionamiento de la economía, e inclusive para la gente que quieren viajar, desdoblamiento cambiario, etcétera, ¿no? Son todos estos temas que la Argentina tiene hace mucho tiempo. Si uno se pregunta, digamos, en qué medida este comportamiento de la balanza comercial de la Argentina tuvo que ver con el hecho inevitable de que la moneda se aprecie y por lo tanto es necesario ingresar en una zona de evaluaciones, digamos, esto se inscribiría en un enfoque teórico de la economía. Uno tiene que hay un sesgo en esta correlación que nos indica que hay otra variable más que es importante y que la explica, pero que los términos, digamos, en que la moneda sea o no competitiva, digamos, es importante, al menos en un 55%, y que cuando miramos cómo evolucionan los índices de términos de intercambio, esto es,
cómo se vincula la evolución de los precios de los bienes que nosotros exportamos con respecto a la de los que importamos, vemos que también hay un deterioro que corrige este modelo explicativo tan sencillo con dos variables, mejora mucho la autocorrelación, mejora mucho el valor de la regresión, pero sigue presentando problemas en términos de mejorar estos indicadores. Lo importante aquí, digamos, el mensaje es que la Argentina, digamos, no puede esperar en el futuro que se mejoren mucho los términos del intercambio, tampoco le va a resultar muy fácil un contexto en el cual la moneda esté apreciada, con lo cual los bienes de capital van a ser más costosos. Otro factor que tiene que ver con los cambios culturales que la pandemia va a conducir en términos de dimensiones alimentarias y sus impactos. Ya en Estados Unidos, por ejemplo, la cuestión de la carne de cerdo, la producción de la carne de cerdo, la carne de vaca, etcétera, etcétera, ha bajado un 15%. Los cambios en los hábitos alimentarios indican tendencias en el mundo, digamos, que pueden ser más o menos radicales, con lo cual, digamos, el foco para nosotros va a ser la infraestructura de exportación, el uso de la tierra, la expansión de la frontera agropecuaria, la salud del medio ambiente, las tecnologías, la bromatología, certificaciones y el impacto de lo sociocultural, es decir, todos los movimientos que se oponen en general a una mayor explotación de carnes, tendencia que es muy fuerte posiblemente en Europa y en algunos grupos muy radicalizados con respecto al uso de animales para el consumo humano. O sea que son cuestiones que hay que tener en cuenta porque se van instalando en el escenario, ¿no? Con respecto a la industria automotriz y la pregunta acerca de si estamos perfilados y bien alineados con nuestro principal socio productor de vehículos automotores, que es Brasil, lo que podemos decir es que la Comisión de Constitución y Justicia del Senado de Brasil aprobó un proyecto de ley para prohibir que circulen vehículos nafteros y diésel a partir del año 2030, nada, 10 años. Y la iniciativa se propone por las calles del país vecino solo pueden transitar vehículos movidos por etanol, algo en donde Brasil es muy fuerte porque produce muchísima caña de azúcar y antes era un enorme exportador de etanol y actualmente se le acaban los mercados externos y en ese sentido, digamos, es una jugada para darle cabidas a la propia producción de sus automotores que son totalmente duales, es decir, pueden usar nafta o etanol y también vehículos eléctricos. Ahora bien, el intercambio actual de la industria automotriz a través del Mercosur con Brasil es que la mayoría de los motores que usan los autos fabricados en la Argentina son brasileros y la mayoría de los vehículos exportados por la Argentina tienen como destino Brasil. Por lo tanto, es un tema a pensar porque esto tiene aristas, por un lado, hacia la producción de petróleo y cómo colocar excedentes, tema que vamos a abordar en un momento. La reconversión de la industria automotriz argentina va a ser posible, hay alguien que esté pensando en esto, se está conversando con la industria, y también por el tema de el futuro de la batería ion-litio versus la batería sólida. Vamos a ver también en este tema cómo, digamos, hay eventos como la firma es decir, la consolidación de una empresa en donde los socios son en Microsoft, Bill Gates y Volkswagen para producir baterías sólidas que no usan litio. Entonces, ahí viene otro tema que nos puede afectar. Lo que uno puede decir, y esta información proviene del boletín del Mercosur, del comercio exterior, y es que los desafíos de integración en el mundo y la pospandemia, ¿no es cierto?, en este informe de la CEPAL nos dicen que en 2019 más de las 3/4 partes de las ventas externas del bloque se conformó por productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales de bajo contenido tecnológico. Es decir, este mensaje reafirma lo anterior de que la tendencia aún a exportar la soja con un mayor grado de industrialización puede presentar una profundización o no, y en este caso la necesidad de Argentina de acelerar la innovación tecnológica y aplicarla tanto, digamos, a los productos agropecuarios, generar nuevas cadenas de valor
más integradas, va a ser un desafío seguramente muy importante. Entonces, esto es para pensar en fortalezas y debilidades, y tiene que ver con que, por un lado, estamos bien posicionados porque exportamos bienes esenciales, es decir, en caso de que la pandemia y las pandemias que puedan venir sigan, digamos, afectando nuestra vida en la Tierra, nosotros somos productores de alimentos y eso es bueno. Mercados diversificados, tenemos por eso una menor vulnerabilidad geopolítica, es una pregunta, pero tenemos mayor dependencia de una buena infraestructura, apertura de nuevas rutas comerciales y de todas las regulaciones post-COVID. Tenemos industrias ancladas en tecnologías y costumbres del mundo pre-COVID. Esto nos da una posibilidad o no de sustituir importaciones, pero es importante planteárselo. El potencial de incurrir en estas nuevas tecnologías, el potencial de mejorar y diversificar la cadena de valor y muchas otras para pensar. Y aquí viene otra cuestión, digamos, si el futuro es incierto, ¿para qué abordarlo? ¿Y cuál es el papel de los escenarios? En primer lugar, digamos, los escenarios son una muy antigua técnica de planificación y se refiere a que lo que ha pasado desde el pasado hasta el presente nos afecta de algún modo en nuestro mapa mental, de tal modo que debemos analizar las tendencias motoras del cambio y enfrentar las disrupciones en nuestro propio mapa mental. Por lo tanto, tenemos que anticiparnos y modelar escenarios futuros, es decir, qué es lo que puede pasar. Una vez que sabemos todo, tenemos un suficiente conjunto de escenarios acerca de lo que puede pasar, tenemos que llegar a formular una visión, una lección. ¿Qué necesitamos hacer desde el futuro hasta el presente? Es decir, un modelo teleológico, es decir, el futuro arrastra acciones hacia el presente, y entonces, con esto, ¿qué es lo que haremos y cómo lo haremos para establecer una visión estratégica, ¿no es cierto? En los modos ágiles de pensar, digamos, ¿no es cierto?, se indica que es bueno tener realismo en el punto de partida. El autoengaño no lleva muy lejos, y el realismo en el punto de partida es hacer un diagnóstico sincero y profundo de nuestros problemas como nación, desarrollar múltiples escenarios internacionales y cómo nos podríamos insertar en él, crear una hoja de ruta de modo tal de por lo menos entrar en lo más probable de lo que se pueda definir para los próximos 20 años, qué movimientos estratégicos debemos iniciar para llegar a esto y establecer en qué momento se van implementando distintos puntos de ruptura, porque esto forma parte de un plan estratégico para enfrentar las crisis. Y este modelo es válido tanto al interior de una empresa, de instituciones como nuestra universidad, como el conjunto del país. Es decir, no es un modelo cerrado, sino tiene que ver con una forma relativamente ejecutiva de pensar y cómo manejar estas cuestiones, ¿no es cierto? ¿Cuáles han sido los emergentes de la pandemia? Por un lado, estas imágenes, supermercados vacíos, aeropuertos vacíos, fábricas de papel y de protección funcionando a full, digamos, el impacto que ha tenido sobre la remisión de utilidades de los países que tienen migrantes hacia sus lugares de destino, por ejemplo, los mexicanos en Estados Unidos o los distintos tipos de inmigrantes en Europa hacia sus propios países, donde las remisiones se redujeron fuertemente. El tema, digamos, ¿no es cierto?, de que la crisis de salud puede llevar a una recesión que ya vimos de qué tamaño puede ser o puede ser aún mayor, y también al tema de un cambio más profundo en las relaciones chino-americanas o no, es decir, o no, porque ahí, digamos, dependerá mucho de los resultados de las negociaciones políticas y de qué sucede de aquí a fin de año, digamos, con las elecciones, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero para la Argentina es inevitable pensar qué consecuencias se derivan de esto, qué política exterior y comercial. Si bien tenemos un comercio diversificado, es decir, cuáles son los mensajes que se dan y cómo alinearse, ¿no? Las primeras reacciones frente a la pandemia y a los escenarios
pasaron, digamos, de hablar de la visibilización de los problemas de las sociedades mal construidas, que en el futuro el papel del Estado será mayor, que la equidad y la inclusión social serán prioridades, el ingreso universal como una consecuencia lógica de este mundo más productivo y tecnológico, y además necesitado de invertir más en salud, más en educación. Lo natural entonces es reforzar el mundo global con un fuerte liderazgo, y surge la cuestión de si este modelo es autoritario o no, con alusión a China, o en alusión también a la pérdida de democracia en Estados Unidos, o bien a una sociedad. ¿Quién va a liderar este mundo global, no es cierto? Es decir, el sistema de Naciones Unidas, lo dudo, digamos, ¿no? Una asociación empresaria entre Silicon Valley y China, pues es posible, digamos, ¿no? Bueno, es para pensar, no es para afirmar nada. Y la postura 2 es: la pandemia hará más pobres a los pobres, algo que se está hablando más ahora. El autoritarismo se incrementará y se reforzarán los nacionalismos. Una antiglobalización, es decir, porque la culpa de toda esta situación la tiene la globalización, que ha permitido la emisión de gases de efecto invernadero, calentamiento global, etcétera, etcétera, y además ha creado fuertes rupturas en la posibilidad de crear empleos en los países desarrollados. Por lo tanto, esto lleva a proteccionismos, guerra comercial, el mundo 5G a implementar al ritmo de cada país, poca disposición a la ayuda internacional, o bien una ayuda muy condicionada, aumento de la exclusión, predominio de batallas en y por ganar las calles en caso de conflicto. Y el interrogante es: ¿se percibe un cambio de discurso, en qué dirección? Y en la literatura que por lo menos se ha analizado, uno diría que desde la semana 6 a la semana 39 ha habido, digamos, o de la semana 9, perdón, a la semana 36, ha habido un desplazamiento de esta postura hacia esta otra postura, con discursos muy prudentes desde organismos internacionales con respecto a lo que va a ser la ayuda. Con respecto a la pregunta cómo afectará la pandemia a los modos de vida y forma de hacer los negocios, un instituto alemán, digamos, se plantea dos ejes: desconexión global y emergencia de localismo muy fuerte, conectado global, con un eje pesimista de relaciones no exitosas y un eje optimista de relaciones exitosas. En el escenario 1, que es el peor de todos, porque se combina una desconexión de lo global con localismo, con una visión pesimista, esto lleva a un aislamiento y a una guerra de todos contra todos. En el mejor de los casos, en un escenario conectado y global, caída del sistema en una crisis permanente, sobre todo para los países en vía de desarrollo, es decir, que todo esto es malo. Algo emergente que es bueno para ciertos países y es malo para nosotros: neotribalismo, el retiro de la esfera privada. Y el mejor escenario que nos podría ocurrir es el de la adaptación, la sociedad resiliente, y esto quiere decir que las relaciones entre las naciones son exitosas y el mundo continúa siendo globalizado y conectado, y enfrenta en conjunto esta transición tan fuerte, ¿no es cierto? El mensaje del Fondo Monetario Internacional tiene un fuerte sesgo a decir que, digamos, el tema de la crisis financiera es tan importante o menos importante aún que la escalada que se está dando en el mundo hacia el cambio climático, y que por lo tanto nosotros mismos debemos salirnos de los combustibles fósiles como individuos, porque toda esta pandemia ocurrió, digamos, a causa de un desarrollo no sostenible en los términos en que venía ocurriendo, lo cual puede ser cuestionado, pero es parte del discurso. Por lo tanto, ¿cómo afectará el mercado potencial de combustibles fósiles? Y para la Argentina el foco es el desarrollo de Vaca Muerta. Ya lo vamos a ver más en detalle luego. Bien, el tercer foco fuerte de esta charla tiene que ver con conectividad y tecnología, las perspectivas globales y hacia dónde vamos. Un mensaje fuerte, reforzado por la pandemia, es que hay que acelerar la transición energética. Si bien antes se hablaba de esto en términos de lo que cada país puede, y el Acuerdo de París firmado en 2015, donde Obama y China por primera vez ingresaron a hablar de la necesidad de reducir carbono, digamos, eso se volvió para atrás, pero ahora vuelve a haber un discurso muy fuerte en esta dirección. Impulsar la electromovilidad, esto en América Latina, por ejemplo, en Chile, en Colombia,
y en México es muy fuerte. Yo he asistido a una cantidad de webinars sobre esto y es muy fuerte. Es decir, y es muy interesante porque plantean sobre todo la electromovilidad en términos de buses eléctricos que importan de China. Y son países del área del Pacífico fuertemente conectados con Estados Unidos y el grupo de inversores es LATAM. Entonces, digamos, para entender también que nada de esto es blanco-negro, ¿no es cierto? La producción verde como privilegiada, es decir, huella de carbono como elemento esencial, y los precios premios de esos productos llevan a la Argentina, que produce productos agropecuarios masivos, pero también tiene un potencial enorme de producir productos con menor huella de carbono y exportarlos, no ya como productos primarios, sino como productos derivados de esos productos primarios y alimentos más sofisticados, encontrando esos nichos de mercado para los cuales muchas veces no quieren enfrentar porque son de tal tamaño de producción que no sienten los empresarios que serían capaces de tomar las riendas de ello, digamos, ¿no es cierto? Transitar del 4G al 5G, vamos a ver que Argentina no está muy bien, si quieren el 4G tampoco está tan mal, pero el 5G estamos lejos. Construir ciudades sustentables y de qué manera lo pueden hacer los países como los nuestros. Afianzamiento del comercio electrónico, incrementar el uso de plataformas de redes, transitar hacia modalidad de educación a distancia, implementar teletrabajo, promover el uso de robots y vehículos autónomos. No es que yo diga que todo esto es una maravilla, digo, este es el emergente que la pandemia reforzó en términos de mensajes previos que ya había con respecto a todas estas cosas, pero que son muy importantes. Y la interrogante uno es si habrá financiamiento condicionado a que la Argentina implemente esta modalidad, porque en tal caso la Argentina puede obtener financiamiento destinado a inversión y no a estabilizar su moneda, que sería un tema fuerte, digamos, algo disruptivo. Interrogante 2, ¿qué impacto sobre el empleo y los ingresos va a tener todo esto? Interrogante 3, ¿conduce a una posible inclusión o a una mayor inclusión y qué podemos hacer con ello? El mundo que se viene es el de los vehículos autotripulados, lo vimos en la charla que dio John Atkinson el viernes pasado. La tendencia de la urbanización en ciudades inteligentes, hipertecnológicas, digamos, está en boga. Esto es para Asia, digamos, ¿no? El 5G, donde lidera Asia, a pesar de que en conectividad 4G está por debajo de Estados Unidos. Las computadoras cuánticas que están desarrollando en Silicon Valley y también en torno a lo que era todo el nacimiento, digamos, de los técnicos de Microsoft y otros, Elon Musk, digamos, y Tesla, etcétera, etcétera, metidos en este negocio, sensores láser en industria pesquera, petrolera y otras. Es decir, vamos a importar esto, vamos a tratar de desarrollarlo, a entenderlo simplemente. ¿Qué espacio hay para esto? Bueno, es un mundo que está en marcha y prometido para el 2030-2050, ¿no? Bien, ¿qué pasa cuando analizamos la conectividad en Argentina? Estamos en un puesto promedio 48 sobre 120 países, es decir, uno diría no estamos tan mal, ¿no es cierto? Pero si vemos quiénes están en el punto 20, ¿no es cierto? Estados Unidos en el primer lugar, Suiza, Suecia, Singapur, Dinamarca, Japón, Finlandia. Y del puesto 20 al 37, que no lo pude representar, digamos, porque la forma en que vienen esas publicaciones no lo permite, en el puesto 24 está China, no está en el puesto 1, ¿no? Está en el puesto 24. Y la Argentina está en el puesto 48, es decir, está en el grupo de los que adoptan, ¿no es cierto?, pero no en los de frontera, por supuesto, y está por encima de los que recién comienzan en este mundo, ¿no es cierto? Así, y Argentina subió un puesto en el ranking global, ¿no es cierto?, en un año y apuesta a llegar, digamos, al desarrollo de servicios en la nube en carácter propio, ¿no? Según dice, digamos, el Global Connectivity Index, la Argentina está en el 48, digamos, sobre 79 países adaptadores, 45, digamos, en términos de todas sus dimensiones, sobre 120, y no ha hecho las cosas tan mal gracias a ARSAT, etcétera, etcétera. Pero cuando uno ve la velocidad de Internet como límite, que es el punto
peor también en la calificación de la lámina anterior, digamos, que no está desagregada en índice, y vemos qué es lo que pasa, digamos, entre las velocidades que tiene la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Neuquén, la provincia de Córdoba, la provincia de Chaco, San Luis, y vemos Río Negro en un punto aceptable, pero tenemos una cantidad de regiones que no lo están, digamos, ¿no? Es decir, que el primer mensaje sería la conectividad urgente como meta número 1. La conexión diaria a Internet es de un 88%, el 70% de los usuarios lo hacen mediante teléfonos celulares, por lo tanto la accesibilidad a la compra de buenos teléfonos celulares y de buenas instalaciones de Internet es una prioridad enorme. La lentitud es el mayor problema, pues además es muy desigual con provincia, ¿no? Esto es en base a el informe interno, digamos, en Argentina. Ahora bien, cuando uno toma otras fuentes, digamos que, y la compara, acá aparecen las velocidades de Internet en los países que lideran, digamos, ¿no es cierto? Estados Unidos anda, si mal no recuerdo, por acá, Capital Federal anda por acá, por este límite, y el resto de la Argentina, digamos, aparece por acá, más o menos, ¿no? O sea que va degradándose en términos de territorio. Entonces, la mayor velocidad en Ciudad de Buenos Aires frente al resto nos ubica en la realidad territorial frente a un mundo 39-5 en Argentina, frente a 71 en Estados Unidos, con máximo de 150, 200 en países europeos. Este es un tema fundamental porque todo este mundo se basa sobre el acceso a la conectividad y a velocidades muy rápidas de descarga y de carga. Es decir, la velocidad de descarga pueden ser muy rápidas, pero la velocidad de carga pueden ser muy lentas, y entonces esto también nos lleva a la necesidad de más equipamiento. Cuando uno piensa qué significa el valor de los negocios en las nubes y ve Amazon, Google Cloud o Crackle o Cloud, etcétera, etcétera, ve que la más chiquita es el 2% de un mercado de cerca de 300 millones de dólares, y por lo tanto, a partir de un punto realista, un 1% de este mercado son 3.000 millones de dólares de inversión, y la conectividad y la velocidad de Internet son dos variables claves para que las empresas argentinas se animen a dar el salto a la transformación digital y almacenen su información en la nube, cosa que ya hay empresas que han empezado a hacer, pero quiero decir, para entrar a tener algún papel aún en la región, o bien la asociación vía Mercosur o algún otro desafío o algo hay que tener, porque efectivamente, digamos, este mundo supera inclusive en algunos casos a otras industrias que antes se consideraban las más importantes del mundo, ¿no? El modelo de las ciudades inteligentes, ¿no es cierto? Aquí hay un mapeo, y cuando vemos, digamos, los países que más cerca están, digamos, ¿no es cierto?, en cuanto a entrar en este mundo, Estados Unidos en este nivel, muy por detrás de China, ¿no es cierto? Y China un tanto quizás por detrás de Corea del Sur, que es un gran desarrollador. La Argentina extrañamente aparece junto con Rusia y con Chile entre los países de mucho interés en el tema y de poca conciencia en lo que esto implica, es decir, poca inversión o poca conciencia en general, que es lo que implica entrar en este mundo, según esta publicación cuya fuente está, así, está aquí, ¿no es cierto? Así que China se destaca por tener consumidores muy adoptados de forma muy, muy rápida, digamos, mientras que la demanda de Estados Unidos, Europa y Japón es más moderada. Entonces aquí sí viene, uno entiende mejor el tema de la guerra comercial por el futuro. Los mensajes que desde el mundo de las plataformas digitales nos vienen son crear mejores experiencias para los consumidores, todo un campo de investigación. El mayor desafío de las comunicaciones a grandes distancias es la brecha entre los equipos acostumbrados a trabajar de un modo ágil en un modo tradicional y los equipos de trabajo digitalizados. El uso de la inteligencia artificial, y qué sabemos nosotros de todo esto y qué saben nuestros trabajadores y especialistas de esto. Impresión 3D y manufacturas, salud digital, el tema del Big Data y la computación en la nube, ¿no es cierto? Y las preguntas son cómo cerrar la brecha digital, mapear actividades por tipo de industria y servicios, es decir, estas son tareas por hacer concretamente, es decir, mapearlas en el territorio, qué cosas podemos avanzar en esto porque el mundo que se viene es así.
Si uno se pregunta qué cantidad de ocupaciones pueden ser transferidas al teletrabajo, obviamente el trabajo elemental no en gran medida, lo que es trabajo en manufactura tampoco, y lo que tiene que ver con comercio muy bajo, en cambio sí, por supuesto, en los técnicos empleados, en todo lo que es el sector público y de servicios y en los profesionales, digamos, son los que tienen mayores posibilidades de pasar ciertos porcentajes, tales como 40% de su empleo a esa modalidad, mientras que otros el 10%, y acá ranquean países como en algún caso Turquía con respecto a Finlandia, o Turquía con respecto a la República Checa, bien. Y la Argentina tiene esta estructura de empleo donde digamos que todo esto, esta parte de nuestro valor agregado responde a una baja capacidad de transformación en términos digitales, pero existe una cantidad de actividades importantísimas, y a su vez viene la pregunta de cómo la transformación de ese mundo digital va a crear desempleo, ¿no es cierto? Cuando vemos la perspectiva económica y social, y qué es lo que dice la Organización Internacional del Trabajo sobre los 4 pilares para morigerar el impacto de la pandemia, el foco sería los enunciados frente a las restricciones financieras entre países ricos y restantes. El pilar 1 es estimular la economía y el empleo, como a través de políticas fiscales activas, política monetaria adaptada, créditos, sectores específicos, en especial a la salud. El pilar 2 es dar soporte a empresas, empleos e ingresos, políticas de protección universal, retención del empleo, estímulos fiscales, proteger salud de los trabajadores en sus lugares de trabajo, teletrabajo y trabajo remoto, prevenir la discriminación y exclusión, proveer servicios de salud universales, expandir el ingreso universal básico, fortalecer el diálogo para hallar soluciones. Bien. Argentina ha hecho, si uno lee esto, dice, Argentina ha hecho todo esto. El problema, y viene en la lámina siguiente, es que mientras que los países avanzados, ¿no es cierto?, pueden dar esta capacidad de soporte del 8%, digamos, de su producto a todo este soporte y al casi un 1% de su PBI al sector salud, las economías emergentes pueden darle, según el Fondo Monetario Internacional, el 3,4, el 0,3%. El cálculo no está hecho para Argentina, pero andamos por ahí, es decir, esto trae fuertes presiones sobre el manejo de la política monetaria y fiscal, y por lo tanto, digamos, la necesidad también de que el conjunto de las economías emergentes digan, bueno, muy bien, miren, esto es una catástrofe natural, si ustedes mismos dicen que nosotros estamos en peores condiciones, negociemos para ayúdenos a hacer esta transición y también a resolver este problema, porque también el mundo se va a quedar sin clientes si baja mucho. Esta es la contracara, es decir, ninguna de la producción de los países del norte se hace únicamente para los mercados del norte, porque hoy los mercados siguen siendo globales, a distancia remota o no, digamos, siempre implican transacción en términos de barcos, buques, bienes materiales que se mueven en el territorio, así que no habría que asustarse tanto, es decir, no es que la economía se va a desmaterializar, sino que las transacciones y las formas en que se comercia sí lo van a hacer, y eso sí va a afectar el empleo. ¿Cómo estamos preparados para todo este mundo? Clases virtuales, plataformas, videos autoconferencia, videoentrenamiento, compartir y crear contenidos. Bien, bueno, tenemos desafíos de accesibilidad, entrenamiento, pero no estamos mal. Voy a ir rápido porque se me está haciendo muy larga la charla y no va a quedar mucho espacio para las preguntas, pero no solo la Argentina se plantea cuáles son los desafíos, sino el mundo. ¿Cuáles son las regulaciones? El peligro de la intromisión de las plataformas en servicios públicos, inclusive de transporte, es decir, que cómo va a ser el tema de que, por ejemplo, el transporte eléctrico se maneje desde una plataforma o los vehículos autotripulados, la creación de nuevos empleos, va a ser la destrucción de esos empleos, cómo afectará a los valores y a la cultura, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la transición energética, digamos, por un lado tenemos que hay más, digamos, comercio que requiere transporte de mercancías. Esto es una tendencia que va a aumentar el consumo de algún tipo de parque vehicular, pero los vuelos internacionales, por ejemplo, están afectados, y también, mientras duren las restricciones, los consumos van a ser menores. Si uno piensa en términos de el gas natural y los mercados,
el más importante va a ser Asia-Pacífico, y voy a pasar rápido con esto, los flujos de comercio de gas natural para que se entiendan cómo son, es decir, tiene que ver con la exportación de gas natural licuado, con Vaca Muerta, pero la pregunta es, Argentina está aquí actualmente, digamos, pensando en algo, estaba pensando en algo, y Estados Unidos tiene todo esto en desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que suceda con la industria del shale en Estados Unidos? Y cómo se resuelven las distancias hacia los mercados asiáticos es un tema que va a ser crucial, porque en todos estos puntos rojos son plantas de liquefacción que van a ir a estos mercados que están puestos aquí. Todos estos mercados marcados en amarillo son importadores de gas natural licuado, pero hay muchas plantas abasteciendo. O sea, la Argentina no está sola y entonces la competitividad en Vaca Muerta parece como una limitación. En el futuro, a más largo plazo, el mundo que se ve es un mundo en donde para el consumo de energía. Justamente la contracara de todo este mundo más tecnológico a distancia es un menor uso de energía y más un menor uso de energía por unidad de producto, pero además un menor uso de combustibles fósiles, porque van a ser reemplazados en el futuro por solar, eólica y otras fuentes, y entonces la ventana de gas natural y de petróleo está hasta 2030, para la OPEP está hasta 2040, pero no es muy grande esa ventana. Y ese es un punto que no es menor. La Argentina todavía importa gas natural, digamos, necesita lograr el autoabastecimiento, o sea que una primera etapa es fundamental que Argentina alcance el autoabastecimiento. En términos del futuro del litio, frente a baterías de estado sólido, uno ve cómo ha sido la fluctuación, digamos, de los precios del carbonato de litio con tendencias a la baja en 2019, las de cobalto, digamos, de este modo, y todo lo que son minerales raros que le da una potencia enorme a la fabricación de baterías en estado sólido, sean las de Bill Gates, sean las que hacen los chinos, va a estar concentrado en China, en Australia, en Estados Unidos muy poco, en Brasil muy poco, en Argentina nada, ¿no? O sea, este es un tema que no nos pone demasiado bien en términos de pensar el litio, aunque todavía, si digamos, si la línea, las trayectorias tecnológicas que adoptan los países que no pueden entrar en esta carrera tecnológica en todos los sectores sigue requiriendo baterías de litio, bueno, ahí tenemos una oportunidad de hacer algo y es interesante. La Argentina hoy compite con muchos otros puntos muy calientes y buenos, digamos, como Guyana, Brasil, offshore, etcétera, en petróleo, que no son temas menores. No existe ninguna ventaja específica para exportar GNL. Los precios son de 40 a 60 dólares, la oferta será abundante, pero en el caso de que requieran subsidios porque no se pueden pagar en el mercado interno estos dólares, es un problema que no está del todo resuelto. Qatar y otros exportadores junto a Estados Unidos son competidores en este contexto, ¿no es cierto? Y es necesario investigar mucho y urgente qué es lo que piensa la industria automotriz con respecto a ir hacia la electromovilidad en la Argentina. Aspectos geopolíticos, yo pongo, hay que esperar a noviembre, es decir, la radicalización del Brexit, el tema de cómo evoluciona la curva de la visión favorable o no al gobierno de Trump son cruciales. Aparece en Europa toda, digamos, una propuesta desde la socialdemocracia de ir hacia un, digamos, más limpio e inclusivo multilateralismo, es decir, pero no está claro que ese sea un solo mensaje, porque en el informe Perspectiva Estratégica hacia una Europa más resiliente, da la idea de que Europa va a sacar una ventaja muy grande en este juego, a pesar de que nunca se habla de eso, y de que posiblemente también sean líderes en tecnología, y en este caso estamos más cerca del Mercosur, y es importante entonces pensar en esto en términos de comercio internacional. Los países en general que antes eran aliados de Estados Unidos, del 2000 al 2020, salvo Corea, todos han tendido a bajar su aprecio por los Estados Unidos y su valoración de la crisis del manejo del sector salud es pésima en general, sea de Japón, sea de España, del Reino Unido mismo,
de Canadá, de Francia, de Australia, de Alemania, de Surcorea, todos piensan que lo ha manejado muy mal. Entre el 80% y el 93% de los entrevistados surgen como que lo hizo mal. Pero además está esta percepción que tiene que ver con que había una idea de que la globalización nos llevaba por un camino que iba a sumar las dimensiones de sustentabilidad, pero esto cortó eso mucho antes, de alguna manera el vínculo en el discurso de que la pandemia emerge porque el cambio climático se ha acelerado, algo que uno puede creer o no creer, pero que está en el discurso, lleva a que esta percepción desfavorable hacia Estados Unidos emerja seguramente un liderazgo hacia las energías renovables, el mundo limpio, y se instale finalmente este paradigma en largo plazo, ¿no es cierto? Al principio se pensaba que esta geopolítica renovada en tiempos de pandemia mostraba a China como más resiliente, hoy ya no se habla de eso, aparece, digamos, este tema de la prohibición de Huawei, TikTok y otros en Estados Unidos, cómo nos puede afectar a nosotros, qué es lo que tenemos que decidir con respecto a eso, hay capacidades, cómo juega Brasil frente a toda esta cuestión de la electromovilidad, hay capacidades nacionales en el sistema de ciencia y técnica para engancharse en estas cosas con grupos de trabajo muy intensivos, es decir, salirse de lo vago en investigación y pasar a líneas estratégicas más reforzadas, y la cuestión de la salud y de la crisis sanitaria, digamos, nos lleva a reforzar todo lo que tiene que ver con la importancia de los sistemas de salud en las posibilidades de cada uno. La polarización lo empeora todo, eso lo dicen todos los analistas, la desigualdad también. ¿Y qué hacer entonces? Digamos, la desigualdad es un tema que se muestra en estas fotos, esto se refiere a Capital Federal, esto se refiere a Asia, esto se refiere a Estados Unidos, y podemos tener muchos escenarios, este otro, o bien ir hacia esto. Es decir, la importancia de los valores y la disposición a pagar por la dignidad de otros, pero materializado en obras muy concretas, obras que no son muy caras, pero que le dan dignidad a los trabajadores, digamos, ¿no es cierto? Y que uno podría decir que tiendan a disminuir la distancia que hay entre esta forma de vida y esta otra. Ambas son indeseables y por lo tanto surgen las ciudades y los servicios como una forma, digamos, para solventar ciudades y sustentables y generar empleos, una forma que tiene que ver con hacer cosas que la gente sabe hacer y equiparla en términos de trabajador digno, que también genera cadena de valor porque hay que producir este tipo de uniformes, etcétera, etcétera. El problema siempre es el fiscal y el deseo de pagar por el bien común. En síntesis, prepararse frente a múltiples escenarios, no uno solo, hallando el común denominador que es el inevitable ingreso a la cuarta revolución industrial. Es importante asumir puntos de partida realistas, esto sí, hacia dónde podemos ir y hacia dónde no, reconocer con seriedad las debilidades y vulnerabilidades, revisar estrategias productivas y de comercio exterior, crear oportunidades en los sectores populares con cadenas de valor de servicio, mejoras del hábitat, sea a través de cooperativas de trabajo, de otra forma, pero que esté internalizado para ir regularizando y desinformalizando esta forma de trabajo, modernizar infraestructura y conectividad, crear cadenas de valor en salud, medio ambiente, alimentos, energía, vehículos, contenidos audiovisuales donde somos fuertes, venta de software donde somos muy fuertes. La Argentina exporta, el complejo software exporta cerca de $5.000 millones al año, aprovechar lo aprendido y potenciarlo, evitar la segregación social, crear alianzas estratégicas y qué visión respecto a la política de integración. Bien, disculpen que si se ha extendido mucho esto, pero no quería dejar de mostrar la complejidad que nos va a... que puede ser abrumadora, pero que tenemos desde el día cero que comenzó hará 2 o 3 años atrás posiblemente, a 10, 20 años por delante para enfrentar todo esto. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias por tenerme paciencia. Gracias, Roberto. Perfecto. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta porque estuvimos todos muy atentos y efectivamente no hubo más consultas que si van a tener el material
de la presentación, que aprovecho a decirles que a los inscriptos se les va a mandar el link de la grabación, ¿sí? Para que puedan tener toda la información. Ahí estaba mirando, pero sí, la verdad que no han escrito. No sé si alguien quiere tomar la palabra para hacerle alguna consulta a Roberto con respecto a los temas de la exposición. ¿Yo puedo preguntar, Wanda? Sí, sí. Roberto, Tomás, ahí ¿no? cuando mencionaste lo de Brasil y el etanol, muy interesante, no lo sabía. También está el vector energético de hidrógeno, ¿no? Que se está hablando bastante en estos últimos tiempos. Digamos. Puede ser que Sí, Argentina tenga una ventaja competitiva en ese sentido, ¿no? Argentina empezó muy temprano con el tema de celdas de combustibles, pero ahí lo importante son las alianzas estratégicas. Por ejemplo, a mí me llamó la atención cuando analizamos el tema del litio el año pasado, si mal no recuerdo, fue 2019, principio de 2019, tuvimos una conferencia sobre el litio, como por ejemplo una iniciativa de Toyota para agregar valor al litio y fabricar baterías en Argentina, se nos había caído, es decir, es decir, yo no creo en la posibilidad de no asociarse a una cadena de valor en estos casos, digamos, ¿no? Entonces, si es el hidrógeno, tendrá que ser, digamos, con una fábrica de automóviles y plantear estrategias de escalar del prototipo, la fabricación, cuáles son las ventajas competitivas que presentamos para ello, la cantidad de técnicos que saben del tema, trabajadores entrenados, es decir, tiene que convertirse en vectores concretos. Los vectores simbólicos, políticos, no nos sirven mucho, ¿no? En este caso, estamos hablando de aquí a 20 años, siempre, digamos, en todas partes hay vectores de, digamos, cuestiones de políticas, política simbólica o simbólico-político, digamos, pero el tema de transitar a la realidad y a la creación de cadena de valor creo que es muy importante, digamos, como mensaje, ¿no? No sé Bueno, si respondí a tu pregunta. sí, sí, más o menos. Más que nada lo quería mencionar al hidrógeno, ¿no? Como un probable protagonista de acá a 20 años, no sé, 50 años, que está acá a la vuelta, Sí, ¿no? Bueno, qué sé yo. digamos que todo lo que tiene que ver con la industria del automóvil requeriría de una investigación profunda y de un acuerdo con las automotrices, es decir, porque eh, o bien de la fabricación de prototipos que la Argentina considere como lo más conveniente, o ponerse a producir motocicletas eléctricas, por ejemplo, los chinos lo hacen, es decir, no es algo difícil. Argentina en su momento, digamos, adoptó el modelo Ciambretta y hasta el día de hoy se vuelven a reeditar. Ahora, digamos, la Vespa sigue estando en Italia o las motocicletas chinas siguen inundando el mercado. La pregunta es, ¿por qué es tan difícil para la Argentina producir bicicletas eléctricas, por ejemplo, digamos, en gran escala? Tenemos técnicos suficientes para eso. Ahora, en general, concentramos los recursos en proyectos muy intensivos y muy grandes, muy desafiantes, en donde, digamos, está bien entrar, no lo voy a cuestionar, pero digo, hay cuestiones que son de más inmediato efecto. Por ejemplo, la noticia que salió hoy de que la Universidad de San Martín había utilizado, digamos, nanotecnología para producir un desinfectante con el cual se pueden limpiar las superficies, no solo ya de los hospitales, sino podía ser extendido a todos los espacios públicos para mejorar el tema de la perspectiva frente a una pandemia. Me parece interesantísimo, porque eso tiene que escalar hacia un producto. Las pruebas TED que presentaron hará un mes, una cosa así en CONICET, también tiene que escalar hacia una industria farmacéutica, si no, no sirve. Es decir, frente a lo que vivimos no va a servir, no, es poco, porque el desafío es mucho, y la necesidad de crear valor es mucha, y porque la Argentina tiene este déficit estructural en balanza de pagos como algo que no ha superado desde principios del siglo XIX, digamos, estamos en el XXI. Eh, y hay que crear conciencia de esto, aunque sea antipático a veces, ¿no? Está bien, gracias, Roberto. ¿Alguna otra pregunta que creo que es interesante, muy interesante aprovechar esto?
Sí, por mi parte, Roberto, yo quería consultarte, porque abarcaste muchos temas que considero que ya muchos temas serían como parte de una charla independiente cada uno. Y te quería preguntar acerca de la innovación, el reto que se viene con la logística, ¿no? Más allá de la diversificación y todos los retos que mencionabas. ¿Qué posibilidades hay en la participación desde ese lugar en aportar capacidades, te digo a nivel provincial, ¿no? No a nivel mundial? Cuando tomás esta visión macro, lo llevo a nuestra provincia o a nuestro país, como para poder aportar desde el ambiente científico, ¿no? O profesional, el aporte de la logística, porque se está diversificando, tratando de ver el tema de la producción o varias industrias, pero me llama la atención eso. No sé si tendrías algún aporte en cuanto Sí, a esta inquietud. perfecto. O sea, en la charla del viernes pasado, digamos, sobre inteligencia artificial, justamente aparecía la importancia de las telecomunicaciones en términos del diseño de software, digamos, para planificar logística, es decir, cómo encontrar los caminos más cortos, las rutas menos congestionadas en las ciudades, por ejemplo. Y ese es el aspecto en donde, por ejemplo, grupos de científicos y estudiantes, inclusive en nuestras carreras, podrían incursionar o aprender más. Desde el punto de vista, de luego, de la logística y qué se puede utilizar las transformaciones que uno puede pensar, creo que la Argentina si tiene una ventaja es que es hiperadaptativa, ha estado acostumbrada a tanto estrés a lo largo de su historia que es hiperadaptativa. A mí, digamos, me llamó la atención que en los meses de más restricciones en términos de movilidad, rápidamente la ciudad estableció, digamos, formas de despacho que son muy rápidas, es decir, correo argentino, que normalmente tardaba muchísimo para entregar una mercancía, lo hacía prácticamente a través de las plataformas en muy pocos días. En lo local, digamos, la flota de remises que no podía trabajar se utilizó para hacer despachos. Es decir, uno podía pensar en varios aspectos, es decir, qué cantidad de una perspectiva, digamos, en términos si las plataformas y el comercio electrónico prospera, cuánto se va a necesitar en logística y quién lo va a hacer, digamos, es algo que uno podría estudiar. Y la aplicación de plataformas, digamos, así como los chicos participan a veces con apps digamos, para promociones en Banco Patagonia, etcétera, etcétera, se me ocurre que pueden incursionar en temas un poco más complejos si nuestros profesores y científicos acercan esos temas a los estudiantes. Seguramente que es algo que va a ser incipiente y que ya está en el tablero, pero que por ahí necesitamos algunos expertos que nos ayuden en eso. Pero por supuesto que es un área de desafío muy grande y que está a su vez ligada con la infraestructura, ¿no? Digamos, terminar las obras de infraestructura es fundamental, tanto porque generan empleo como porque sin infraestructura no hay logística, es decir, la logística óptima existe en la pantalla de un aparato, pero después cuando hay que traducirla a transacciones físicas, no es real. Y esta correspondencia entre cuál es nuestra infraestructura física para que empalme con programas o inteligencia artificial o optimizaciones, es fundamental, es decir, comprender los desfasajes en nuestro territorio. Hoy mostré los que hay en conectividad, por ejemplo. Bueno, hay todo un trabajo para hacer, fortísimo, de las telefónicas, que son las empresas que además se han beneficiado con la pandemia. Es decir, puede haber disposición a transformar, pero juntar actores para hacer una misma cosa siempre es lo más difícil, ¿no? No sé si te respondí. Gracias. Sí, sí, sí. Gracias. Una pregunta, Roberto, o dos. Sí. Una está vinculada a lo que podríamos decir, bueno, vaca muerta, producción de gas a través del fracking,
¿Me escuchás? Sí, sí, perfectamente. Producción de gas para proveer al sistema eléctrico, hago así una lectura lineal, ¿no? Para aumentar la generación eléctrica en vías a un sistema de vehicular también basado en electricidad. Si podrías hacer alguna consideración al respecto, ¿no? O sea, no la producción de petróleo, sino la producción de gas. Sí. Segundo, cómo alinear los incentivos a las nuevas inversiones industriales, etcétera, a un desarrollo regional más equilibrado, porque si vos tenés un problema que la pandemia mostró, aunque fue en la primera etapa, hoy ya se ha expandido a todo el territorio nacional, parecía concentrarse en las megaciudades. Entonces, tu planteo es tender a ciudades de tamaño intermedio, de menor tamaño, y eso vinculado a la generación de empleo, vinculado a servicios públicos, ¿no? O sea, y ahí es donde leo o creo interpretarte respecto a la constitución de cooperativas, figuras de la economía social, etcétera, porque uno de los problemas va a ser el tema del empleo, ¿no? Entonces, bueno, son dos preguntas o dos cuestiones distintas. Estoy hablando de nuevas inversiones, o sea, no Sí, sí, estoy sí, sí. hablando, nadie relocaliza lo que ya tiene, o sea, estamos hablando de expansión de la producción local. Bien, es más fácil responder a la primera que a la segunda. La primera, digamos, tiene un aspecto favorable, es decir, la Argentina está en condiciones de producir electricidad con gas. El gas está visto como un elemento de transición, de hecho, digamos que Asia no lo haya adoptado, tiene que ver con que todavía quema mucho carbón y si la norma de la huella de carbono, digamos, empiezan a funcionar con eficacia, digamos, Asia pierde competitividad y lo sabe, y está haciendo un rápido tránsito a inversión en energía solar y energía eólica, digamos, pero todavía quema mucho carbón, por lo tanto necesita gas. En el caso de la Argentina, todavía no logró el pleno autoabastecimiento y por lo tanto expandir el sistema eléctrico con gas es muy razonable, digamos. Va a tener el problema de los manejos socioambientales que implica el fracking, digamos, como contra de esta tendencia, pero bueno, Estados Unidos logró justamente el autoabastecimiento de gas después del 2009 a partir de esa estrategia, así que eso me parece totalmente viable. El problema siempre va a ser un tema de costos y precios, digamos, y condiciones que impongan los productores de petróleo, pero puede ser una línea muy optimista, digamos, porque todavía falta por completar y obtener el autoabastecimiento en gas y excedente de petróleo todavía se van a vender, digamos, por los próximos 10 o 20 años. La OPEP dice que hasta el 2040, digamos, ¿no? Estamos hablando de mucho futuro, entonces todo esto puede ser. Con respecto a nuevas inversiones e incentivos de nuevas inversiones para que se radiquen en ciudades más pequeñas del territorio, en primer lugar hay un problema, digamos, de federalización y de incentivos ya desde el propio Estado Nacional, digamos, con una concentración si vamos a la coparticipación simplemente, ¿no? Capital Federal subió a 5, en el año 2019 tuvo 5% de la coparticipación, cuando antes tenía el 1 y pico, digamos. Entonces se invirtió la lógica de que la coparticipación servía para equilibrar el desarrollo territorial y también el gasto público en las provincias, digamos, ¿no? Ahí hay mucho trabajo por hacer en la federalización, en la revisión de la coparticipación, hay muchísimo trabajo para hacer como financiamiento público. Como inversión privada, las ventajas sería, digamos, esto sí requiere de acuerdos articulados con el entorno internacional, es decir, generar puestos de trabajo en distintos lugares de la provincia según sus especializaciones previas, viendo de generar mayor valor agregado y a partir de ahí, digamos, generar también centros de atracción. No sé si con desgravación impositiva, como se hace en las energías renovables, pero bueno, ahí hay un trade-off entre, y vos como economista lo sabés, entre todo lo que son las múltiples demandas del gasto público y la baja disposición a pagar. Yo creo que ahí hay un trabajo muy fuerte de
reforma impositiva, digamos, cómo optimizar el sistema impositivo, ¿no? Es decir, siguen habiendo incentivos demasiado generalizados en todos los sectores, tanto en tarifas energéticas como en el tema del IVA, digamos, y entonces uno podría decir, bueno, si focalizo mejor la recaudación, también puedo asignar mejor el gasto, cómo hacerlo más eficiente. La Patagonia es interesante como zona de desarrollo porque es un reservorio, digamos, de aire limpio, de aguas, etcétera, etcétera. Pero digamos al detalle, responder eso, no soy capaz más que decirte esa generalidad, digamos, o sea, creo que es mucho material para que muchas mentes lo puedan pensar y posiblemente salga una solución. Yo, cuando me refiero a las cadenas de valor, digo, y las cooperativas, hubo iniciativas, por caso la de San Carlos de Bariloche, con la ecotasa, digamos que con un ínfimo aporte de lo que es, digamos, el pago que hacía el turista que entraba a Bariloche, se han hecho obras de embellecimiento de la ciudad y le dieron trabajo a cooperativas. Lo mismo centrado en mejoramiento barrial o bien en ofertas de mudanza de ciertos grupos de personas con ciertos requisitos a ciertas áreas a ser desarrolladas con nuevos emprendimientos vinculados a los recursos primarios. Son los incentivos que me parece que se pueden empezar a trabajar, pero tiene que haber mucho consenso político, digamos, ¿no? Bien. Ahí entran algunas preguntas por el chat. No sé Sí, si... te iba a decir, Eugenia Cabana, aparte de saludar, estaba preguntando cómo generar transformaciones en el mundo del trabajo y el papel de las instituciones estatales en la generación de empleo y la regulación de esas nuevas formas en vista de disminuir o mitigar las desigualdades socioeconómicas y urbanas. Bien. A ver. Claro, con esas preguntas de ese orden me lleva, digamos, a pensar qué modelo político deberíamos tener. Preferiría, digamos, es una discusión demasiado vasta, no es solo el Estado, digamos, ¿no? Son también las corporaciones, es decir, ahí llegar a acuerdos, y va a ser así el camino seguramente en la realidad, va a ser acuerdos sectoriales. Lo importante es proveer, digamos, hacia las habilidades hacia la transformación digital, de modo tal de que se perciban ganancias en las nuevas modalidades que de algún modo compensen las desventajas que pueda tener. Eso es una parte. A mí se me ocurre, por ejemplo, que una forma de reactivar la construcción en muchos casos es, digamos, que muchas personas van a necesitar armarse su oficina en casa. Entonces, bueno, eso es una reactivación del mercado de la construcción no menor. Es decir, en tiempos en que la gente ha atesorado dólares, digamos, en épocas de bonanza de adquisición de dólares, con un dólar tan alto como el que está hoy en el mercado paralelo, da posibilidad de generar mucho empleo, ¿no? Es decir, inversiones de expansión de viviendas, expansión de mejora de las viviendas sociales, tiene que ser a través de la organización del municipio con las cooperativas del trabajo y la concientización de que eso vale la pena hacerlo. Es decir, hay la polarización extrema de cambiarlo todo al sistema actual, ningún país lo transita así, ni aún diría, ni aún, y voy a ser casi grosero, ni aún en medio de las revoluciones, es decir, nunca nada salta a otro estado sin pasar por lo previo, ¿no? Es decir, en la evolución natural también es así, no hay saltos tan grandes, son mutaciones, ¿no? Entonces, lo otro es ideológico, lo otro tiene que ver con el creer, el instalar una idea de que se puede generar un cambio de la noche a la mañana, moviendo todo lo que está anclado en el sistema, sean costumbres, sean valores culturales, etcétera, ¿no? Esa es mi respuesta, Eugenia. Gracias, Roberto. No sé si satisfice la tuya, Juan Carlos, o si hay más preguntas. Ahí avisó Juan Carlos del Bello que tenía otro Meet y que quedó con mucha información para pensar. Así que hace unos minutitos se desconectó.
Guido Benedetti pide la palabra para preguntar algo. ¿Cómo no? No sé si se quiere... Hola, buenas ¿Qué tardes, tal, Roberto. Guido? Buenas tardes a Buenas todos. tardes. No, mi pregunta, quería conocer un poco más cuál era su posición respecto a las posiciones que andan dando vuelta respecto del impacto de la economía en el medio ambiente, si es sostenible el crecimiento material de las civilizaciones con el cuidado del medio ambiente. Eh, por lo que llego a entender en algunas de sus intervenciones, a veces como que plantea que las posiciones ambientalistas son más socioculturales y fiel a su estilo, que se basa en hechos y en datos. Me gustaría saber cuál es su posición al respecto. Bien. Por una parte, no se puede negar que hay, digamos, efectos de cambio climático a partir de la actividad humana. Es decir, es innegable que la emisión de gases de efecto invernadero ha aumentado. Si es causa directa o no del aumento de la temperatura y cuál ha sido esa temperatura, con datos empíricos, uno diría en las 3 últimas décadas muy fuerte. Pero como el argumento ambiental es un argumento también político, ya no importa si es objetivo o no es objetivo, importa que esté instalado. Es decir, la discusión acerca de si la pandemia emergió, digamos, porque se cruzaron un pangolín eh, con un murciélago, digamos, ¿no? Para hacerlo un poco más gracioso, son irrelevantes, es decir, no importa dónde salió. El caso es que salió, tampoco importa si tiene mucha mortandad o no, porque la pandemia está instalada y indujo a distintos tipos de medidas que implican que la transición tecnológica se puso en marcha. Y por lo tanto, ir en contra de eso tiene un costo político alto. Entonces, la pregunta es, ¿en qué medida nuestros países, que son menos desarrollados, pueden bancarse todo eso y cuáles son las alternativas más caseras en las cuales nosotros sí podemos andar bien? ¿En qué parte del sistema socioeconómico podemos estar con la avanzada y en qué parte no? Para mí esa pregunta es más relevante que saber qué es lo que yo pienso con respecto a la realidad del cambio climático, porque fue una cosa muy curiosa. Los primeros días de la pandemia, los cielos de las ciudades se despejaron y también acá en Bariloche se despejó. Entonces todo el mundo dijo, ¿ves lo que sucede cuando la gente deja de usar el automóvil? Se limpia el ambiente. Y los expertos decían, no, chicos, esto no es así, porque la acumulación de gas de efecto invernadero es a través de los muchos años, ni siquiera a través de las décadas. Es decir que China es el mayor emisor del mundo es cierto. Decir que China es responsable de la acumulación de los gases de efecto invernadero en torno a nuestra Tierra, digamos, ¿no es cierto?, a nuestra atmósfera, no es cierto. Es decir, fueron las revoluciones industriales previas y los muchísimos años de quemar carbón de los países que más consumen recursos, digamos que precisamente eran, en este caso, los europeos, que durante muchísimo tiempo consumieron carbón, y Estados Unidos también, y lo sigue haciendo. Es más, Alemania acaba de comprar una planta carbón, para que entiendas que, digamos, los discursos de los blancos y negros no existen, sino que las realidades están llenas de grises. Entonces, pero el discurso está instalado y va hacia ahí, porque ¿qué es lo que se ha creado en el imaginario? En el imaginario se ha creado un mundo en el cual la energía se produce con la mayor cantidad posible de fuentes renovables, como si no tuvieran a su vez necesidad de producir otros bienes como el acero o el cemento, que son necesariamente producidos con el uso de combustibles fósiles para producir los soportes, por ejemplo, de los paneles solares, la cantidad de tierra que utilizan los paneles solares. Pero entrar en esas discusiones es políticamente incorrecto. Entonces, ahí la pregunta es irrelevante. Es decir, por otra parte, es cierto que hay una amenaza a la extinción de la biodiversidad, que hay un consumo irracional de recursos, que hay una enorme movilidad que puede ser evitada. Todo eso lo comparto. Me parece mucho más racional, por ejemplo, que uno utilice el automóvil para ir a pasear y no para ir a la oficina y volver, con lo cual pierde 2 horas, si puede tener un espacio desde el cual trabajar, digamos, ¿no? Pero eso es cierto para una parte de la población. No importa, esa parte de la población tiene automóviles y reduce, digamos, tanto el consumo de recursos agotables y mejora el medio ambiente seguro. Entonces, yo creo que hay que tomar caso por caso, es decir, o área por área de los sectores económicos,
y plantearse en cuáles esta transformación es posible y es positiva, en cuáles, aunque no sea prioritaria para un país como la Argentina, nos alinea bien en términos de acceso a crédito, de financiamiento de nuevas líneas para temas como la electromovilidad o inclusive para inversiones energéticas, o no. Es decir, el propósito de la charla no es plantar una posición, sino abrir preguntas y que, digamos, como generar esta discusión, abrir este debate en una Argentina que en general no discute estas cosas, es decir, discute si está, es decir, si está bien invertir en policía frente a la inseguridad o no. No se le ocurre la idea de discutir en términos de equipamiento, usar ese equipamiento para que la vida de la gente sea más soportable y crear empleo y no crear situaciones en las cuales la extrema pobreza y la miseria sean casi una necesidad, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto interesante. Ahora, ¿cómo se financia eso? Las sociedades avanzan muy lento en términos de conciencia de los unos y los otros, ¿no? Es muy lento ese camino. Las polarizaciones no ayudan y la desigualdad tampoco. Entonces, ahí cómo se comunica es muy importante. El término de cómo comunica, digamos, las autoridades en general y nosotros mismos. Posiblemente yo cometa errores en comunicación porque no todas las mentes están igualmente conformadas para recibir un mensaje, digamos. Entonces, estos son todos los desafíos de lo que tenemos que aprender y que la pandemia nos ha enseñado también. Nos ha acelerado a pensar en términos transversales, digamos, y términos con pensamiento lateral amplificado, digamos. No sé si te respondí, Guido, te tengo en clases, en 2 clases, así que te puedo Sí, seguir sí, no. respondiendo. ¿Eh? Sí, sí, no quise que preguntar por una posición, digamos, de si está en contra o a favor, sino conocer su opinión respecto de eso, digamos. Y Pero sí, perfecto. tengo Muchas una gracias. duda razonable, pero entiendo que tengo una duda razonable. Con respecto a todas las cosas, tengo una duda razonable, si no tendría pensamiento científico. Es decir, sería un dogmático de la ciencia y tampoco el dogmatismo es bueno aunque sea científico, digamos, ¿no? O sea que ese es el punto. No, por supuesto. Por eso mismo le preguntaba, ¿no? Porque la posición ambiental está tan instalada y bueno, me gustaba quizás poner en duda eso y ver qué argumentos había, Sí, para poder también dar lugar a esas posibilidades de crecimiento material que puedan dar empleo y puedan resolver problemas de desigualdad. Porque sí, después también hay otros planteamientos que hablan de otro tipo de sistemas económicos que bueno, que también sería bueno pensarlas, no lo sé, por eso como yo también tengo mi duda y cuando tengo la posibilidad de preguntar, lo hago para poder argumentar con más complejidad. sí. Yo, a ver, creo que, por ejemplo, la propuesta de crear cadena de valor en torno a la mejora de ciudades o construcción de ciudades nuevas que sean más sustentables, es decir, salirse de la megalópolis, en general no implican mayor contaminación, implican mayor uso de recursos de menor productividad y la pregunta es es decir, si va a haber capacidad de transferencia de las rentas tecnológicas para crear ese mundo de inclusión. Esa es la pregunta central, ¿no? ¿Qué instituciones pueden hacerlo? Y bueno, eso dependerá del Estado, pero también de la sociedad y también de cómo la Argentina logre, en este contexto incierto de un mundo que es favorable a un paradigma u otro. El tema es que el paradigma más inclusivo está muy permeado también por el paradigma del cambio climático. Entonces, la pregunta es si eso viene acompañado de financiamiento, pero mañana mismo lo adoptamos, es lo mejor que podemos hacer. Pero si no viene adoptado de financiamiento, el problema es que posiblemente oriente a todos los recursos y todos los incentivos hacia esos sectores sin resolver problemas tan elementales como que las personas, digamos, se alimenten, ¿no? Este me parece que es un punto importante. Creo que es distinto a estar a favor o en contra, sino, es decir, cuáles son las articulaciones. No conozco un modo de producción distinto, no conozco modos de producción distintos al industrial en ningún país, es decir, todos buscan acceder, digamos, a los bienes y si las personas decidieran consumir menos, sería fantástico.
o renunciar a una parte de los ingresos, pero no es el mundo real, digamos, ¿no? Claramente, sí. Bueno, muchas gracias, Roberto. No hay por qué. Bueno, Diego Aguiar, mi ¿Puedo otra preguntar? razón. Sí, y te deja saludos, Roberto. Daniel Barrio, sí. Ahí tenés abierto el micrófono. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy ¿Cómo va, Daniel? interesante tu exposición, Roberto. Bien, ¿cómo estás? Bien, bien. Como decía Juan Carlos, un montón de información y cada uno de nosotros tenemos una mirada, ¿cómo decirlo?, sesgada sobre lo que hacemos. Y en varias oportunidades, o en algunas oportunidades mencionaste el tema de los alimentos, y ahí es donde se me encendían algunas lámparas, ¿no? ¿Y cómo ves el escenario futuro, no en este contexto de pandemia, sino en un escenario post-pandemia? ¿Qué escenario ves vos para el desarrollo de los alimentos, más allá, obviamente, del agregado de valor y la necesidad de exportar productos con valor agregado, sino en términos inclusive del mercado interno, en este contexto donde quizá haya una reducción de la movilidad de las personas, etcétera? ¿Tenés alguna, digamos, o has podido leer o has podido vislumbrar así alguna posibilidad para un escenario post-pandemia? He pensado mucho sobre ese tema. A ver, yo creo que en la Argentina hace falta una gran campaña de difusión sobre qué es sano y qué no es sano, como dieta alimenticia, diversificar la dieta, es decir, eso hay muchas estrategias culturales para hacerlo, digamos, ¿no? Cuando hay voluntad política, ese es un eje. Creo que hay mucho lugar para crear nichos de productos en alimentos y generar, insisto, en generar cadena de valor de modos más sostenibles por la abundancia de tierra que tenemos, sobre todo en muchos lugares, ¿no? El tema siempre seguramente serán los costos, pero también ahí es cuestión de ver si no podemos convertirnos, por ejemplo, en un nicho exportador de ciertos productos que son muy selectos y competir muy bien con otros países, porque lo nuestro justamente es poseer tierras abundantes, buena productividad, pasturas naturales en gran medida, digamos, ¿no? Aprovechar esta especie de retracción de los ojeros hasta donde se pueda. Digamos, nuevos materiales y envases orgánicos, por ejemplo, ¿no? Es decir, también combinar, por ejemplo, formas de despacho de alimentos con tecnología informática, es decir, salirse de la mucha basura y en vez de ir a una economía circular, ir hacia una economía donde las personas lleven su envase reciclable y compren más al por mayor, modificar los supermercados, por ejemplo, ir a ese tipo de supermercados, ser pioneros en la forma en que uno articula hacia adelante la explotación de recursos naturales en el sector servicios. Se me ocurren muchas cosas. Digamos, vos conocés más de las posibilidades, de hecho ustedes experimentan con las posibilidades de ciertos cultivos que tienen propiedades y además de plantas medicinales, digamos, la combinación con la farmacéutica. Me parece que hay una infinidad de nichos, pero yo no puedo saber de todo. Puedo saber, digamos, las cosas que veo, de nuevas formas de ofrecer los alimentos, de comercializarlos, de producirlos, y de que las personas, por ejemplo, de bajos ingresos, recuerdo que había un trabajo muy interesante que se presentó en una época que es ¿qué comen los argentinos que no comen? ¿No? Era un título medio provocador de una editorial. Me acuerdo que lo miré y me llamó la atención la cantidad de harinas y aceite, digamos, ¿no? Y seguramente van las harinas y aceite porque es barato, pero la pregunta es ¿por qué no las lentejas, por ejemplo? No son tan caras las lentejas, y en cambio no, vos sabrás más que yo, pero hay mucha demanda de lentejas en el mercado. No, normalmente uno las compra secas, inclusive las importa de Chile. ¿Se consume, por ejemplo, otro tipo de granos? Porotos, no. Arroz en cantidades en Argentina, no. Entonces digo, hay mucho por aprender ahí.
porque hay muchas comidas que son muy ricas, y entonces esto se articula también con cómo los nutricionistas transmiten sus mensajes por fuera de los que otros nutricionistas en internet lo hacen, porque, qué sé yo, uno pone YouTube para escuchar música y escucha un nutricionista que dice, bla, 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 pero eso es el mundo muy desarrollado que tiene mucho dinero, donde esos nichos son muy caros, pero Argentina puede hacerlo a bajo costo. A ver, si nos ponemos a pensar en la cantidad de costas que tenemos y lo que es la diferencia de calidad simplemente entre el puerto de Río Negro y el puerto de Rawson con respecto a la calidad de producto pescado, es el abismo, el día y la noche. Es decir, Rawson es de excelencia artesanal y, y- y Río Negro está por debajo de Mar del Plata. Entonces, si alguien me pregunta, ¿no hay cosas por hacer en Argentina para generar cadena de valor? Ahora estamos con Pampa Azul para que no nos roben el pescado, pero la pregunta es, no sé, países mucho más chicos como Suecia tenían astilleros porque iban a la pesca, pero la pregunta es, ¿hay demanda de pescado en la Argentina? ¿Es suficiente como para incrementar esa industria? Entonces, a ver, el discurso es articulado entre lo cultural, lo físico, lo virtual, necesariamente en este tipo de contexto. Y por suerte la pandemia nos avivó de que es así. Porque antes la gente creía que la estrategia era nada más que productiva, no también sociocultural, impulsar costumbres, etcétera, etcétera. Entonces es una estrategia integral. Y la adoptan los decisores políticos, no la adopta un investigador de universidad o un libre pensador o una persona que junta imágenes como yo y trata de articularlas para ser un poco provocador, digamos, ¿no? Eso es un cambio social, pero los cambios sociales se generan difundiendo, ¿no? Y con discurso y con solidez, no hay otra forma, ¿no? Yo lo veo así, Alejandro, no sé si Daniel, si vos lo ves así también. Sí, sí. En cuanto a por ejemplo, en cuanto a lo que consumimos, el sesgo cultural que hay alrededor de eso es terrible. O sea, cuando vos mencionabas hoy el tema de los aceites y de las harinas, es una cuestión, y por qué no a las legumbres, ¿no? Y ahí hay una cuestión cultural muy fuerte que es difícil de cambiar, digamos, ¿no? Y en eso coincido en el tema de trabajar con los nutricionistas, etcétera, para modificar, no sé si, no del día, no desde la noche a la mañana, pero sí ir modificando algunas costumbres, y también tomo lo que decías al principio de alimentos saludables, etcétera, y trabajar en esos aspectos. Me parece, coincido completamente, sí. Sí, el tema ahí quisiera agregar, digamos, es como que en América Latina el hecho de que la universidad pública sea el único espacio de voces, digamos, disidentes con lo que está mal en el sistema, también ha sesgado mucho al reclamo y poco al pensamiento de soluciones, digamos, ¿no? No digo que esté mal el reclamo y poner al tanto todo lo que está mal en la sociedad, si nadie lo hace, la universidad pública lo tiene que hacer, pero el sesgo que crea entonces es que, por ejemplo, no existan organizaciones barriales o ONGs destinadas a mejorar la vida de la gente, de donde la gente está. Y eso es terrible, porque eso lo único que hace es aumentar la brecha. Aumenta la polarización, aumenta la tensión social y genera la ilusión de que una revolución social lo va a arreglar todo. Y no es así, es decir, normalmente se destruye mucho capital humano, muchas vidas, y hasta que después finalmente lo que hay es un cambio de poder sobre una escala más baja y un régimen más autoritario que tiene que vérselas con lo mismo que se la ve todo el mundo. Si en la historia no aprendimos eso, no hemos aprendido nada. Es muy fuerte lo que digo, pero es así, porque la historia la muestra. A ver, China está donde está, Sí, sí, partió de Mao, que primero le mejoró la casa a los campesinos, fue, digamos, muy poco a poco, inclusive prohibiendo el desplazamiento del campo a la ciudad con un régimen que existía, que era preexistente al comunismo, digamos, el régimen de prohibición de mudarse de un distrito a otro. Entonces el entorno es distinto, pero quiero decir, evolucionó hacia una sociedad súper siglo XXII, digamos, ¿no? En donde en el 5G está mejor que en el 4G, digamos. Esas son las paradojas. En promedio, en el índice que mostraba hoy, China tiene un 2 de promedio, es decir, está lejísimo. Y cuando vos te preguntás por qué, digamos, le temen a Huawei y a TikTok y te dicen que es por espionaje, uno se ríe, pero las transiciones se hacen sobre lo que uno es,
Aún mismo una persona no puede cambiar del día a la mañana ni su aspecto, ni su forma de ser, ni sus defectos, sino que es un trabajo acumulativo consciente, ¿no? Si para las personas es así, para las sociedades también es así. ¿Y qué es lo parecido a la autoconciencia de un pueblo? El conocimiento de su historia, la aceptación de su propia realidad y no vivir en la fantasía, digamos, ¿no? Entonces tenemos dos fantasías en Argentina que están muy instaladas. Una es de que podemos consumir a un nivel de tener un Mercedes-Benz porque me lo merezco, aunque esté en una economía que a nivel mundial está en escala media, y la otra es que todos los que están marginados lo son porque lo eligieron y por lo tanto no se los puede ayudar, o bien que todo es culpa también de los ricos, digamos, y los capitalistas que marginaron a los pobres, como si hubieran, digamos, señalado a esa gente para expulsarla del sistema. Y eso metido en los discursos formato lata en el mundo de las redes es la muerte para un país. Y si no se entiende eso, es terrible. Pero bueno, estamos en una reunión chica, muchos conocidos, posiblemente si fuera una reunión más grande no hablaría con tanta libertad, ¿no? Bien, bien. Gracias, Roberto. No hay por qué, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta, porque ya estamos dentro del horario como para ir cerrando el encuentro. Bueno, parece que no. Yo por mi parte agradecerles muchísimo a vos, Wanda, a Gaby, al rector y a todos los compañeros y compañeras que hoy están acá, digamos, y a los estudiantes y a la gente que ha visto esto. Y si alguien, digamos, cree que es interesante, difúndanla de mañana, que va a ser en los mismos términos, quizás no cometa tantos sincericidios en la respuesta, digamos, ¿no? Porque va a ser, supongo que, más grande, pero el orden de la presentación va a ser igual. Bueno, les agradezco mucho. Gracias Roberto, y gracias por compartir esta información tan valiosa. Y bueno, y a todos los que han participado, les vamos a mandar el link de la grabación, y a quienes no han podido estar presentes y se inscribieron también, así que lo más probable es que lo estén recibiendo en los próximos días. Bueno, gracias a todos, Gracias. Y el jueves que viene vamos a tener otro encuentro más que les estaremos compartiendo la temática, ¿sí? Muchas gracias, me despido. Chau, chau. A otra cosa, a seguir trabajando. Bueno, adiós. Adiós, Gracias y feliz día del profesor para todos. Igualmente, feliz día de los profesores, las profesoras. Adiós. Adiós.